Es una bendición y es un privilegio para mí estar entre ustedes. También fui mucho tiempo maestro en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Nuevo León y me gusta enseñar, me gusta ser parte de ir creciendo en un conocimiento específico, ¿sí? Y miren, muchachos y maestros y staff de la UCLA, quisiera que viéramos algo que no es muy común, y lo digo por experiencia propia. Cuando yo todavía estaba sirviendo como arquitecto, como planificador, no tenía estos conceptos, no tenía esta noción, pero cada vez veo que es mucho más importante si tú en verdad puedes verte a ti mismo como un instrumento para florecer la ciudad de donde eres. Sé que hay de muchas ciudades, sé que hay inclusive de otros países, ¿sí? Pero lo que estás haciendo aquí, tal vez Dios tiene un propósito más grande de lo que has pensado hasta ahorita, ¿sí? Tal vez Dios tiene un propósito más preciso y más profundo de lo que has pensado o lo que estás pensando hasta ahorita, o tal vez el objetivo que tienes para estar aquí. Una universidad es uno de los dos elementos de la sociedad y de la cultura en todo país. Fíjate bien, las universidades, las preparatorias, las escuelas, desde los primeros niveles hasta llegar a las universidades, pero las universidades es uno de los dos elementos de mayor influencia para conducir el futuro de una ciudad o de un país. El otro elemento es los medios de comunicación. Pero la formación profesional, la formación vocacional, ¿sí?, y el futuro de lo que aquí están adquiriendo se va a ver transformado y cambiado, ya sea en una forma muy floreciente o en una forma muy negativa. Entonces, ¿de qué depende esto? Y de eso es lo que quisiera hablarles. Y para esto vamos a abrir las escrituras en Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, vean esta historia en la Biblia. Prendan sus Biblias, abran sus Biblias, lo que ustedes quieran, pero vean esto y vean lo que dice el capítulo 2, versículo 4 en adelante. Fíjate bien, dice: así tuvieron origen los cielos y la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios modeló al hombre de arcilla del suelo y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila.
donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay ahí también bedelio y onis. El nombre del segundo río era Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río era Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y al cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Para que lo labrara y lo guardase. Vamos a orar para ver qué significa esto para nosotros. Padre, gracias por la bendición de ser llamados tus hijos, por esta bendición de estar aquí, por esta bendición de esta universidad que no solamente se limita a enseñar diferentes profesiones, sino que está dando las bases fundamentales, Señor, para que estas profesiones en realidad sean un instrumento tuyo en tus manos para glorificarte, para servirte y para florecer el mundo que tanto necesita. En el nombre de Cristo, amén, amén. Y mira, soy arquitecto y planificador urbano, como decía Luis, ¿sí? Aquí en Monterrey, aquí estudié, aquí me he desarrollado, aquí estuve trabajando durante muchos años, y en el año 2000 tomé la decisión, después de luchar mucho conmigo mismo, luchar mucho con mi pensamiento, con mi amor, con mi pasión por la arquitectura y por la planificación urbana, ¿sí? Y luchar en contra de Dios. Eso fue lo que yo pensé, ¿sí? Y realmente pasé varios años con esta lucha. Dejé mi trabajo, que en aquel tiempo yo le llamaba mi trabajo secular, ¿sí? Mi trabajo que no tenía nada que ver con el ministerio, con el ser cristiano, ¿sí? O si tenía algo que ver era simplemente ser cristiano en un trabajo, es ser honesto y hasta ahí, ¿sí? En estas fechas todo lo que escuchaba, fíjate bien, no sé si ya no es tanto, pero se sigue escuchando. En esas fechas todo lo que escuchaba era, fíjate bien, en el púlpito, en la escuela dominical, en los seminarios, se escuchaba: si tú quieres servir al Señor, si tú en realidad eres llamado a servir al Señor, deja tu profesión y vente al seminario y vente a la iglesia a servir, ¿sí? Olvídate de lo que estás haciendo y vente a servir en la iglesia. Eso era lo que se escuchaba, lo que se predicaba en aquel entonces, año 2000, hace 22 años ya, ¿sí? En otras palabras, la idea que yo escuchaba de mis pastores, de mi denominación, de los seminarios aquí en Monterrey y en otras partes, era tu trabajo secular, ¿sí? Tu profesión como arquitecto, como planificador, tiene menor valor para Dios que el ministerio. Si quieres servirle y ser fiel, deja todo eso y vete al seminario, ¿sí? Olvídate de eso, eso no te va a llevar a ningún lado, y vete al seminario, ¿sí? Para que puedas en realidad servir al Señor. Mira, aún llegaban a los extremos de enseñar que si tú eras parte del grupo de adoración y tú cantabas, tocabas, etcétera, fíjate bien, muchacho y muchacha, ¿sí? Se decía: si tú haces esto en la iglesia, no puedes ir a hacerlo en un restaurante como tu trabajo secular, porque lo que estás haciendo es mal utilizando el don que Dios te ha dado para servirle. Entonces había esa división entre lo sagrado y lo no sagrado, ¿sí? Y la verdad, llegó un día en el que fue a tal extremo, ¿sí?, que me convencieron de dejar mi trabajo
y de irme al seminario. Ahora, no me arrepiento de eso. Era el tiempo de Dios. Dios tenía su plan, ¿sí? Y tiene su plan. Y estoy aquí por eso, ¿sí? Tal vez no estaría aquí si no hubiera pasado eso. Pero no empecé mi vida ministerial en la forma correcta. Yo lo empecé diciendo todo aquello que me habían dicho, que me había enseñado, que sí, ya pasó, me debo olvidar de eso y ahora esto es lo bueno, ¿sí? Aquello es lo malo y ahora esto es lo bueno. Aquello es lo que sirve menos y esto es lo que sirve más al Señor. Aquello es con lo que yo servía al mundo y ahora debo de servir al Señor con esto, ¿sí? Ese era mi pensamiento. Creo que Dios me llevó a lo correcto, porque estoy seguro que Él me llamó para el ministerio y ahora puedo ver que es un cambio de rol entre mi trabajo no eclesiástico, ya no era secular, sino no eclesiástico, y mi trabajo eclesiástico, el que hago hoy, ¿sí? Pero así no empecé, y por lo tanto muchos años, ¿sí?, yo desprecié lo que Dios me había dado, lo que Dios me había bendecido a través de mi carrera, ¿sí? Los griegos hablaban mucho de una dicotomía: el trabajo de los iluminados y el trabajo de los obreros, el trabajo de los grandes y el trabajo de los pequeños, el trabajo de los que estamos en exaltación y el trabajo de los que estamos allá en la pobreza. ¿Saben cuál era esa diferencia? El trabajo de los iluminados era el trabajo con la mente, el trabajo de filosofía, el trabajo de pensamiento, el trabajo de pensar, ¿sí? ¿Y saben cuál era el otro trabajo? El trabajo de ensuciarse las manos, de hacer carpintería, de hacer la tierra, de cultivar, eso era el trabajo para los que no eran iluminados, pero los iluminados, eso decían los griegos en el tiempo de Jesús, ¿sí? El trabajo filosófico es el trabajo que es para los iluminados. El trabajo con las manos, el trabajo material, es para el trabajo de la gente normal, los mortales, ¿sí? Pero este trabajo es para los inmortales, ¿sí? Hoy día muchas veces hacemos mucho esa diferencia también. Y decimos, el trabajo sagrado, el trabajo sacro es el bueno y el trabajo secular es el menos digno, ¿sí? Esta es la idea de ir viendo, ir cambiando, ir pensando en cómo la teología bíblica del trabajo centrado en el Evangelio, ¿sí?, cambia tu forma de estudiar, tu forma de pensar, tu forma de enseñar, tu forma de trabajar, ¿sí? Y vamos a ver esto: ¿por qué la teología del trabajo es tan importante? Para que Dios realmente se glorifique en ti y no tú te glorifiques en lo que haces, ¿sí?, sino que Dios se glorifique en ti. Para eso necesitamos esta teología del trabajo. ¿Están listos? Empecemos con 4 cosas que vamos a ver. 4 cosas, ¿sí? Vamos a tratar de desarrollar un pensamiento teológico del trabajo para el florecimiento de las ciudades, para el florecimiento de las comunidades, para el florecimiento de los países, ¿sí? Sin una acertada teología del trabajo, el cristiano no es el instrumento que nuestra sociedad necesita, ¿sí? No solamente necesitamos arquitectos honestos, sino necesitamos arquitectos que realmente florezcan a la familia que va a vivir en esa casa. No solamente necesitamos arquitectos que no roben, que digan la verdad, los necesitamos así, pero no solamente es eso, sino es
aquellos arquitectos que diseñando la casa, la oficina, la empresa, aquellas personas que van a usar aquellos edificios, ¿sí?, van a florecer, van a crecer, van a desarrollar su familia, su trabajo, sus estudios de una manera adecuada, ¿sí? Entonces, vamos a ver esto. Y lo primero que quisiera que veamos es por qué una teología del trabajo es importante. Una correcta teología del trabajo se desarrolla a lo largo de la historia de la redención. Fíjate, ¿por qué es tan importante tener una correcta teología del trabajo? ¿Por qué no solamente la teología se limita a ser moral, ser honesto, ser ético? No se limita solamente a eso. Veamos esto. ¿Por qué una correcta teología del trabajo? Lo primero es que necesitamos verlo como parte de la historia de la redención que Dios está haciendo en el mundo. En el mundo, ¿sí? Mira, lo primero que necesitamos entender es esto. Tu trabajo se va a ver reflejado y se ha visto reflejado, o el trabajo se ha visto reflejado desde el inicio de la creación. Lo acabamos de leer en Génesis 2, pero lo leemos desde Génesis 1, con el primer trabajador en la historia, y ese fue Dios, Jehová, ¿sí?, y la Trinidad completa, ¿sí? Pero lo vemos ahí. El trabajo está a lo largo de todas las escrituras, de toda la historia de la redención, como un instrumento en las manos de Dios para cambiar la historia de la redención, para renovar el mundo caído en el que vivimos desde Génesis 3, ¿sí? Tu profesión, tu vocación, tu trabajo, cualquiera que este sea, si es profesión o no es profesión, albañil, carpintero, estudiante, ¿sí?, está puesto ahí, gracias a Dios, para ser usado a lo largo de toda la historia redentiva del Señor. Y eso necesitamos entenderlo. Mira, cuando tú lo puedes entender así, cuando un maestro lo entiende así, cuando un arquitecto lo entiende así, cuando un licenciado lo entiende así, ¿sí?, cuando tú lo entiendas así, aún tus estudios hoy, no sé si aquí estudian, Luis, ¿estudian los sábados o los sábados ya es libre? Ya es libre. Bueno, no sé si llega el viernes y hay un dicho que sale en la tele, en las noticias en la mañana, y ese dicho es: señores, gracias a Dios es viernes. Ya terminé la semana, gracias a Dios, otra semana ya la pasé, ¿sí? Ya terminé mis estudios, cómo me pesan mis estudios, ¿sí? Sobre todo ese Luis y ese Mateo que me están siempre presionando, ¿sí? O sea, gracias a Dios es viernes, ¿sí? Se vuelve tan común. ¿Por qué? Porque todavía no hemos entendido por qué estás aquí, por qué estás estudiando, por qué estás trabajando, por qué estás en esa compañía, por qué tienes esa profesión. Todavía no lo hemos entendido, cómo embona esto de tu profesión con la historia macro de la creación, ¿sí? No hemos entendido eso, y yo no lo entendía, y por eso me fui al seminario, muy bien, obedeciendo al Señor y todo eso, porque ya el Señor llegó un día, el Señor a decirme, es difícil que le des de coces a ese aguijón, ¿sí?, como el apóstol Pablo. ¿Para qué te peleas? Yo te quiero acá, ¿sí? Sí, pero me fui con una idea distinta. Me fui pensando teológicamente equivocado, de que Dios me decía: todo eso que te di de la arquitectura ya no sirve, ahora es esto lo que sirve. Pero eso no era lo que Dios quería. Entonces, y podía decir: gracias a Dios es viernes, porque ya terminaba. Y entonces yo, como líder en la iglesia en aquel entonces, era: el sábado vamos a salir a evangelizar, el sábado vamos allá a descansar y a reunirme con los jóvenes. En aquel entonces era joven, ¿verdad? Vamos a reunir con los jóvenes. El domingo vamos a la iglesia.
Entonces ya el sábado y el domingo eran lo bueno, y de lunes a viernes era tengo que hacerlo a fuerza porque pues necesito dinero, mi familia necesita dinero, ¿sí? En Génesis 2 leímos, Dios pone a Adán y Eva en el jardín del Edén para cuidarlo, mantenerlo y para cultivarlo, desarrollarlo. Fíjate bien, Adán y Eva entendieron que habían sido puestos en el jardín no solo para disfrutar de lo que Dios ya les daba y ponerse debajo del árbol del mango y esperar a que se cayera el mango y que lo comieran, ¿sí? No, ellos entendieron, como lo dijo Dios, que fueron puestos ahí para cuidar el jardín, es decir, mantener el jardín, ¿sí? Labrarlo, es decir, mira, antes en Génesis 2 dice, Dios hacía todo porque todavía no había puesto al hombre para que labrara el jardín. Entonces Dios hacía todo para dejar las bases necesarias, pero todavía no ponía al hombre para que lo labrara. Y ahí nace el concepto del trabajo para el hombre. Cuidar, es decir, mantenerlo, pero también cultivarlo, es decir, desarrollarlo, ¿sí? Y desarrollarlo no quiere decir mejorarlo, Dios lo que hace es perfecto. Pero si Dios te pone la base y te dice, aquí está la madera, aquí están los clavos, aquí yo ya te di naturalmente esto, entonces ahora tú haz una silla para que los muchachos en la UCLA puedan estudiar sentados, porque si no tendrían que estudiar parados, ¿sí? Pero hay alguien que desarrolla las cosas, ¿sí? Haz esto, desarróllalo. El jardín fue puesto como la gran oportunidad del hombre para que como mayordomos de Dios participáramos en el desarrollo de la historia de Dios. ¿Y cuál es el desarrollo de la historia de redención de Dios? Nomás les recuerdo esto. Esa parte de la historia de la redención, la creación, la caída, la redención, la consumación, ¿sí? Es bien importante. La creación, Dios crea, Génesis 1 y 2, Dios crea todo perfecto y crea el trabajo como el instrumento de Dios para desarrollar su creación. Fíjate bien, crea el trabajo como instrumento de Dios para desarrollar la creación. Sin embargo, viene pronto Génesis 3 y todo trabajo es afectado por la caída. Pero después viene Génesis 3:15 y Dios mismo restaura y empieza a restaurar todas las cosas bajo una promesa que vendría alguien, ¿sí? Y durante Génesis 3:15, Apocalipsis 20, ese alguien al que nosotros, tú y yo llamamos Jesucristo, ¿sí? Empezó una restauración completa de todas las cosas. No va a haber una restauración final hasta que ya haya nuevos cielos y nueva tierra, hasta que venga por segunda vez el Señor, ¿sí? Y viene la consumación, que es ese tiempo de Apocalipsis 21 y en todo el capítulo y demás, ¿sí? En donde dice los cielos nuevos, tierra nueva, la nueva Jerusalén, ¿sí? Dice Tim Keller, dice, la verdad es que lo tomó de San Agustín, ¿sí? Dice San Agustín en un libro que tiene, que se llama La ciudad de Dios en medio de la ciudad del hombre. Dice, Dios puso al hombre en un jardín para que lo cuidara y lo labrase, y así inició todo el proceso de redención y lo termina en una gran ciudad. ¿En cuál ciudad? La Nueva Jerusalén. El mundo empieza en un jardín y termina, como lo conocemos, el mundo, en una gran ciudad, la Nueva Jerusalén, ¿sí? Y es toda la historia de cómo Dios crea todo perfecto, el pecado lo destruye y empiezan las enfermedades y empiezan a sudar cuando trabajas y empiezas a tener problemas en el trabajo y todo esto. Pero hay una promesa, la promesa de Jesús de restaurar todas las cosas. Pero tú y yo, a través de tu trabajo, de tus vocaciones, Dios quiere usarte
para renovar todas esas cosas, para apuntar hacia la ciudad perfecta que es la Nueva Jerusalén, ¿sí? En donde ya no necesitas hacer nada, ya no necesitas ser un trabajador del municipio para tapar los baches de la ciudad, porque las ciudades van a ser de oro, ¿sí? Ya no necesitas plantar más árboles, porque los árboles que están ahí son los árboles que Dios ya escogió para que estuvieran para siempre, ¿sí? Y por si fuera poco, Jesús está en el centro, nuestro Salvador, ¿sí? Entonces, ¿cómo entendemos tu trabajo en esa gran historia? Y es lo que vamos a ir viendo. Después, más adelante, Aarón va a hablar un poco más sobre esto, ¿sí? Pero entiende tu trabajo y vocación en esta historia para que realmente tenga sentido. Mi trabajo, mi vocación, tu futuro trabajo, tu futura vocación, lo que hagas en el futuro. Y no estoy hablando, recuerden, aquí es una universidad, no estoy hablando nada más de profesiones. Todo tipo de trabajo y todo tipo de vocación, vamos a hablar más adelante de eso, trae gloria a Dios, la gloria que Él te ha puesto por delante para traerla. Igual que cualquier ministerio al interior de la iglesia, ¿sí? Tu trabajo le trae tanto gloria al Señor como predicar. Ser arquitecto es tan importante como ser un pastor, un plantador de iglesias, ¿sí? Porque así lo diseñó el Señor, ¿sí? Entonces, puedes cambiar, si tú entiendes esto, puedes cambiar tu perspectiva de, Señor, gracias a Dios es viernes, ya no tengo que estudiar nada, ¿sí? A decirle al Señor después de que salgas del servicio de adoración el domingo en la tarde, de decirle, Señor, gracias a Dios mañana es lunes, me estás dando nuevas oportunidades, ¿sí? ¿Cómo cambiar eso? ¿Cómo cambiar de gracias a Dios es viernes a gracias a Dios es lunes? ¿Sí? ¿Cómo cambiar esa perspectiva en tu cabeza? Vamos para allá, vamos para adelante, la segunda parte, ¿sí? Una correcta teología del trabajo te puede dar un balance en tu vida, fíjate bien, sin el cual, sin este balance, tu trabajo podría ser mucho más dañino que benéfico. Te da balance en tu vida que sin este tu trabajo te va a dañar, tu vocación te va a dañar. ¿Por qué? Mira, si no conectas tu fe con tu trabajo y dices, mi trabajo es secular. Tenía un amigo arquitecto de la iglesia, de mi iglesia, hace 20 y tantos años, ¿sí? Que me decía, Andrés, aquí en la iglesia soy cristiano y soy tu hermano, pero allá afuera soy arquitecto, allá hago negocios y aquí pues bueno, vengo a cantar, ¿sí? Y él traía esa división, ¿sí? Y entonces los negocios que hacía allá no eran regidos por la misma escritura que él profesaba los domingos en la iglesia. Entonces, cuando tú conectas tu fe con tu trabajo, si tu trabajo es algo que haces, o si tú no conectas, perdón, tu fe con tu trabajo, y si tu trabajo es algo que haces secularmente para subsistir a lo mejor, y tu fe está enfocada solo en lo que haces para servir al Señor en la iglesia el domingo, el sábado, para salir a evangelizar, el grupo de estudio bíblico entre semana, el grupo de oración, y si hasta ahí tu fe es limitada, van a pasar lo que dice Tim Keller en su libro Toda buena obra. Tu trabajo se vuelve tu identidad, ¿sí? Nuestra identidad es fundamentalmente para vivir. Tu trabajo se vuelve lo más importante en tu vida porque lo que quieres es solo subsistir, traer de comer a tu familia, tener el mejor trabajo para ser exitoso o tener el mejor puesto para ser más que los demás. Si tu trabajo se desconecta de tu fe en quién dio el trabajo, en quién lo establece, en quién lo está desarrollando, la teología del trabajo, ¿sí? Si tu trabajo está desconectado de esto, tu trabajo se va a volver tu identidad. Quiero ser el mejor arquitecto,
quiero ser el mejor licenciado, quiero ser, y creo que debemos anhelar esto. Pero ¿qué pasa si no lo logras? ¿Qué pasa si hay alguien mejor que tú? Empezará la envidia, Génesis 3, ¿sí? Empezará el ver mal a la otra persona porque ya te ganó, porque ya no eres el mejor estudiante, porque ya no tienes la mejor calificación, ¿sí? Tu trabajo se vuelve algo que solo tiene que ver con el mundo material, y la fe se enfoca más a cosas espirituales, ¿sí? Como lo decía mi amigo, el arquitecto, ¿sí? En la cultura regia, para los que son de aquí, para los que no son, me imagino que lo están conociendo. Ser exitoso en el área laboral tiene que ver con ese sentido de competencia. Soy mejor que tú. Querer ser reconocido. Es que soy esto, ¿sí? Ser mejor que otros. Esto se vuelve la identidad de la persona, porque si no tienes aquel éxito, fíjate bien, ¿cómo puedes identificar que si no logras tus objetivos de ser el mejor arquitecto, o de ser arquitecto simplemente, o ser licenciado, o ser doctor, etcétera, se vuelve tu identidad? ¿Cómo puedes evaluarlo? Fíjate bien, si no tienes aquel éxito, entonces no eres feliz, te sientes fracasado. Es que estoy dando clase a un grupo que el 80% reprueba. ¿Qué pasa conmigo? Y empiezas a no dormir, ¿sí? No vives feliz porque tu identidad es que todos los muchachos saquen las mejores calificaciones y le ganes a los demás maestros, y le ganes a los demás arquitectos, y seas el empresario más exitoso de la ciudad. Y todo esto es buenos anhelos. Son anhelos que necesitamos, y sobre todo como cristianos. Ser el mejor arquitecto, claro, necesito tener ese anhelo, pero ese anhelo pasa la línea del evangelio cuando ese anhelo se vuelve mi identidad. Si no lo logro, no soy feliz. Si no lo logro, me preocupa tanto que empiezo con ansiedad. Si no lo logro, ¿sí? Y entonces lo que algunos autores han llamado se vuelve mi ídolo, ¿sí? Ser el mejor, ser el mejor, ser el mejor, sacar la mejor calificación. Tenía una alumna en arquitectura que sacó 98 al final de todo el semestre, ¿sí? Fue la más alta. La que le seguía eran como 87. Pero ¿sabes qué? Fue la única que me reclamó y me dijo, ¿por qué no tengo 100? ¿Sí? Y bueno, en aquel entonces yo no entendía todas estas cosas que les estoy mencionando ahora. Le dije, mira, estás chiflada. O sea, tú síguele por tu lado y trata de sacar, no sacaste 100 porque te equivocaste en esto y punto, ¿sí? Oye, pero es nomás una cosita. Sí, es una cosita y con eso tienes para no sacar 100, ¿sí? Hasta me enojé, ¿verdad? Porque pues todavía no, el evangelio no lo entendía tan bien, ¿sí? ¿Pero por qué? La pregunta mía debió haber sido, ¿por qué? Bueno, es que quiero ser la mejor y quiero sacar 100 cerrado, ¿sí? Y entonces esto llegó a ser su identidad, porque era la mejor estudiante de la carrera, ¿sí? Pero llegó a ser su identidad. No era un anhelo lícito, sino era un anhelo ilícito, y era cristiana, ¿sí? O es cristiana. En nuestra misma cultura, los más piadosos dicen, bueno, es que quiero trabajar duro y ser exitoso para traer bendición a mi familia, ¿sí? Lo que nuestra cultura está diciendo es, mi trabajo es un instrumento para un fin determinado, traer dinero a mi casa, ¿sí? O muchas veces tu trabajo se vuelve el fin en sí mismo, ser el mejor. Ese es mi objetivo en la vida, ser el mejor arquitecto. Si alguien te pregunta, ¿cuál es tu objetivo en la vida? ¿Sí? Y si tú dices, ser el mejor estudiante de la UCLA, ser el mejor arquitecto, ser la mejor secretaria, ser el mejor maestro, ser el mejor, pregúntate si esto no está pasando ya la línea del evangelio, ¿sí? Porque si no lo eres, te va a dañar, ¿sí? Ahora, si tú tienes un mejor trabajo, serás una mejor persona, quién sabe.
Nuestras vocaciones se vuelven el fin de las cosas. Hoy estás estudiando aquí, o estás trabajando como maestro, o estás trabajando en las oficinas. Pero ¿por qué estudias? ¿Qué hay en tu mente? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cuál es tu objetivo? Necesitamos tener objetivos claros, anhelos, ¿sí? Muchos profesores vemos, y yo lo veía así en arquitectura. Yo fui profesor como 17 años en arquitectura, pero yo veía que mis estudiantes, mi objetivo era que mis estudiantes sacaran las mejores calificaciones de todos los demás maestros. Ese era mi objetivo. Entonces mi objetivo era ayudarles a que sacaran las mejores calificaciones. ¿Se fijan? No era mi objetivo el que fueran arquitectos que hicieran florecer familias, empresas, etcétera, a través de la arquitectura. No. Como maestro yo tenía un objetivo, un anhelo, qué bueno, de tener las mejores calificaciones de mis estudiantes. Pero, ¿por qué lo quería? Porque yo quería glorificarme a mí mismo, sí, como maestro. Como estudiantes tienes en su mente, voy a esforzarme siendo de los mejores estudiantes para obtener el mejor trabajo. Qué bueno, pero no pases la línea. Se fijan, la vocación y el trabajo se vuelve el fin de lo que hacemos. Y no se vuelve un instrumento para la gloria de Dios, sino el fin de lo que hacemos. Cuando esto sucede, nuestro trabajo es nuestra identidad y por lo tanto te va a perjudicar. ¿Cómo te perjudica? Fíjate, ¿cómo te daña? Dice Tim Keller, si tienes éxito, se te sube a la cabeza. O si fallas, te pega en el corazón. Si tienes éxito, se te sube a la cabeza. Y si fallas, te pega en el corazón. Si tienes éxito, verás a otros hacia abajo nada más. Bueno, ahorita los estoy viendo hacia abajo porque tengo que hacerlo, ¿verdad? Estoy más arriba. Pero vas a ver a otros hacia abajo. ¿Saben lo que significa esto, verdad? Verlos hacia abajo, es decir, desdeñarlos, es decir, minimizar a otros, ¿sí? Pero si no tienes éxito, vas a ver a otros, a todos hacia arriba, inalcanzables. Mejor que yo, me voy a entristecer, ¿sí? Es inevitable que te dañe si no tienes una correcta teología del trabajo, una correcta aplicación de tu fe en lo que Dios quiere que hagas, ¿sí? En ese sentido, ¿cómo te afecta a ti mismo? Te daña interiormente, por ejemplo. Si tu propósito es ser un buen doctor como el fin, o un buen licenciado como el fin de estudiar aquí en la UCLA o cualquiera de las 7 carreras que ustedes están estudiando aquí, si tu objetivo es ser simplemente un buen tal, ¿sí? Entonces ser un buen doctor te hará sentir lleno y completo. Llegaste a ser buen doctor, ya eres lleno y completo. ¿Y sabes cómo te va a afectar? Llegar a ser una buena administradora, una buena secretaria, una buena asistente, un buen maestro. Si eso es lo que te hace sentir lleno, te va a afectar diciendo, ya no necesito de nadie más. No necesito ni de corrección, no necesito ni de consejo, no necesito ni de Dios siquiera, porque soy el mejor doctor de la ciudad de Monterrey, ¿sí? Porque eso te puede hacer sentir lleno. Pero ¿qué tal si eres el mejor doctor para ayudar a quien no puede tener ayuda médica al nivel que la necesita? Es diferente. Entonces, ¿cuál es tu objetivo? ¿Ser el mejor doctor o ser el doctor que la ciudad necesita? ¿O ser el arquitecto que la ciudad necesita? Que la sociedad necesita, que tu país necesita, que la UCLA necesita. ¿Sí? ¿Qué es lo que estás pensando? Tu identidad estará siempre fundada en tu desarrollo exitoso o fracasado. Si eres exitoso, mirarás a los demás como poca cosa. Si eres fracasado, mirarás a los demás como mucha cosa. Y el Señor te manda a no mirar, ¿sí?, ni pensar de nadie como menor o mayor que tú, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a ir viendo esto poco a poco. Fíjate bien.
Tu identidad estará siempre fundada en ese éxito o fracaso. Tu identidad estará puesta en ti mismo y esto te dañará tarde o temprano. Lo único que puede cambiar esto es que tu identidad esté puesta en algo que no nazca de ti, que no nazca de tus propias posibilidades. Y lo único que no nace de ti, ni de tus posibilidades, ni de tu esfuerzo, es tu fe en un Salvador y en un Dios que Él te da todo lo que necesitas. Eso es lo único que no nace de ti. Tú no adquieres la fe. Es el Espíritu de Dios que te da y te pone la fe, ¿sí?, en tu corazón. ¿Sí? Te voy a decir esto. Cristo perdió toda su identidad como el Dios Todopoderoso, que no iba a morir, que no moría, que estaba sentado a la diestra de Dios el Padre en la gloria. Perdió esa identidad para ser el siervo que vino a lavarte los pies, para que tú tuvieras una nueva identidad. ¿Y cuál es esa nueva identidad? Cristo pierde su identidad estuvo dispuesto a perder su identidad viniendo a la tierra para que tú adquieras una nueva identidad. Y esa nueva identidad es que tú y yo no solamente fuimos hechos a imagen de Dios, se distorsionó esa imagen en Génesis 3, pero Cristo viene a renovar esa imagen y nos hace hijos de Dios. ¿Sí? Si Cristo estuvo dispuesto a dejar su identidad a un lado y decir, ¿qué acaso no crees que yo pueda traer mi legión de ángeles y defenderme? Como el Dios Todopoderoso que es. Claro que puedo, pero decidió no aferrarse a esa identidad y ser un siervo humilde que venía a morir por ti y por mí. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué tú quieres que tu identidad sea el mejor arquitecto, el mejor ingeniero, la mejor trabajador de la UCLA, el mejor? ¿Sí? Sé el hijo de Dios que Dios quiere que seas. ¿Sí? Tercero, recuerden esto: una correcta teología del trabajo es que te da el sentido de que tu trabajo es un instrumento para toda la historia de la redención. Tú busca cómo. Segundo, una correcta teología del trabajo te balancea tu pensamiento acerca de por qué estás haciendo lo que estás haciendo, para que no llegue a ser tu identidad, ¿sí? Y no te dañe y dañes a otros. Pero tercero, una correcta teología del trabajo te dará un correcto concepto de dignidad de todo tipo de trabajo. En una ciudad como la nuestra, en donde hemos sido influenciados demasiado por la cultura grecorromana, la cual hacía diferencia en los tipos de trabajo sagrado y trabajo material, donde, recuerdan, solo los iluminados tenían el mejor trabajo y los demás, ahí mortales, tenían trabajos menores. Bueno, muchas veces pensamos esto en nuestra ciudad. La idea de que si estudias tendrás trabajo más digno y si no estudias tendrás trabajo menos digno, necesita ser cambiada. Antiguamente los padres nos decían, estudia para que seas algo, para que seas alguien en la vida. ¿Sí? A lo mejor ustedes se los dijeron. ¿Sí? Lo siento, pero tengo que decir esto. Bíblicamente es una frase equivocada. Ya eres alguien. Si eres cristiano, eres hijo de Dios. Si no eres cristiano, fuiste hecho a la imagen de Dios. Ya somos alguien. El trabajo es un instrumento para desarrollar lo que somos. Sí. La profesión es un instrumento para desarrollar lo que somos. ¿Las profesiones te dan mayores oportunidades de tener trabajos mejor remunerados? Sí, claro que sí. Y esto es algo que es, bueno, no todos, Hay taqueros que tienen un trabajo que
que yo puedo decir, es bien sencillo. No, hombre, se levantan a las 2 de la mañana para empezar a hacer toda la carne y todo eso. Yo no lo podría hacer, pero hay taqueros que ganan más que yo, ¿sí? Bueno, ahorita soy pastor, ¿verdad? Pero que ganaban más que yo como arquitecto, ¿sí? O sea, el dinero no es exactamente que la profesión te dé más dinero, pero sí tal vez te dé mejores oportunidades, es cierto. Pero ¿qué tal si no tienes el dinero para estudiar? Entonces no tienes oportunidad de un trabajo digno. Claro que sí. Muchas veces decimos, sé un predicador, pero nunca le decimos a alguien, sé un acomodador de sillas. No sé quién acomodó las sillas aquí, sí, a lo mejor aquí está quien acomodó las sillas y las mesas, pero sin esa persona, tú estarías parado y estarías ya bien cansado de escucharme, ¿sí? Sin esa persona no puedo hacer lo que yo estoy haciendo ahorita, ¿sí? A veces quitamos la dignidad a ciertos trabajos porque decimos, ese trabajo no lo quiero, ¿sí? Pero ¿y qué si Dios te ha dado ese trabajo? He visto cómo personas limpian las iglesias, las casas, y se gozan en hacerlo, porque es Dios el que ha puesto esto, ¿sí? Pero hay otras personas que se gozan operando, trasplantando corazones, que es bien difícil, no puedo entender cómo le hacen, ¿sí? Pero se gozan igual. Entonces, una correcta teología del trabajo te va a dar un concepto digno de cualquier tipo de trabajo, ¿sí? Y el mejor ejemplo es Dios. ¿Cómo creó Dios el mundo excepto al hombre? Recuerda, ¿cómo lo creó Dios? ¿Con su qué? Con su palabra, ¿sí? Nada más Él dijo y pasó, dijo y pasó, dijo y pasó. Su palabra fue poderosa. Pero cuando vino a la corona de la creación, es decir, tú y yo, el hombre, cuando vino a esto, ¿cómo nos hizo? Del polvo de la tierra. Dice la palabra de Dios en el hebreo, dice, se inclinó el Señor, tomó polvo y empezó a hacer con ese polvo, con ese barro, dice, empezó a hacer al hombre. Es decir, no sé si hayas hecho vasijas de barro, pero te ensucias. Por un lado, Dios creó todas las cosas con el poder de su palabra. Pero otro lado te creó a ti como la corona de esa creación, ensuciándose las manos, pudiéramos decir esto, ¿sí? Por un lado Él vino a salvar el mundo entero, y por otro lado Él vino a lavarte los pies, aunque seas el enemigo de Dios, como lo fue Judas, ¿sí? Y le lavó los pies. ¿Cuál es más digno? ¿La creación a través de la palabra poderosa de Dios, o el hombre a través de ensuciarse las manos Dios mismo? Los dos. Es lo que Dios está diciendo, los dos. No hay trabajo más digno que otro. Pero para eso necesitas entender por qué tienes este trabajo, sí. Dios es el gerente, fue el gerente de la creación, el CEO de la creación. Todo lo hizo mediante su palabra, pero también fue el obrero, el jardinero, el agricultor, ¿sí? Martín Lutero dice algo bien interesante. Dice, ¿se han fijado cómo Dios dice que da de comer a todas las criaturas y al mismo tiempo dice que Él es el guardián de las ciudades fortificadas? Fíjate bien, está hablando de dos tipos de trabajo. ¿Da de comer a todas sus criaturas mágicamente? No. Solamente lo hizo una o dos veces en las escrituras, el maná cayendo y todo eso, que lo hizo aparecer y demás. Pero normalmente Dios no trabaja así. Dios usa a los agricultores, a los que se ensucian las manos, a los que trabajan ahí la tierra, los usa para darte de comer a ti y a mí, ¿sí? Los usa. Pero también dice que Él es el guardián de todas las ciudades fortificadas. Lo dicen los salmos, lo dicen los libros proféticos, ¿sí? Que Él es el guardián, Él es el que guarda las ciudades. ¿Y sabes quién guardaba las ciudades? Los reyes. Los reyes cuidaban las ciudades. Entonces, por un lado dice,
Dios usa a los agricultores para darte de comer y Dios usa a los reyes para guardar las ciudades. ¿Quién es más importante? Pregúntate. ¿El que te da de comer o el que te cuida y te guarda? ¿Sí? ¿Quién es más importante? Ninguno de los dos es más que el otro. Los dos tienen roles distintos. ¿Sí? Si conectamos esto con tu trabajo, con tu profesión, con tu, si estás en la prepa, si estás en la secundaria, si estás, ¿sí? ¿Qué vas a hacer en el futuro? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué quieres hacer? Mira, si no conectamos la fe con lo que hacemos actualmente, tu héroe va a ser el estudiante mejor de la UCLA, o tu héroe va a ser el gerente de Alfa, ¿sí? No sé quién sea, pero el gerente de Alfa va a ser tu héroe, pero tu antihéroe va a ser el obrero de Alfa. Yo no quiero ser como ellos, yo quiero ser como ¿sí? Y a lo mejor Dios te tiene eso para ti. Pero lo que Dios te tiene, lo tiene con el propósito máximo de darle la gloria, restaurando el mundo que ha sido caído por el pecado. ¿Sí? Déjame darte dos ejemplos que Tim Keller pone y me gustan mucho estos ejemplos. Fíjate, él dice, ¿cuál es el trabajo de un agricultor cristiano? ¿Cuál es el trabajo de un agricultor cristiano? Piénsalo. ¿Cuál es? El trabajo de un agricultor cristiano. Sí, puedes decir, bueno, pues que sea honesto, que diga la verdad, que no robe, que no. Todo eso es parte, ¿sí? Pero el trabajo principal de un agricultor cristiano es producir buena comida. Si no produce buena comida, la sociedad no va a estar bien. Y desgraciadamente hay muchos agricultores que no están produciendo buena comida, porque no tienen este concepto de propósito de Dios para tu trabajo. ¿Cuál es la responsabilidad de un piloto de avión cristiano? ¿Cuál es esa gran responsabilidad? ¿O cuál es el trabajo principal de un piloto cristiano? ¿Sí? Aterriza el avión para que todos estén bien, todos tus pasajeros estén bien. Y si después de esto hay posibilidad de compartir, comparte el evangelio. Pero si tu idea de glorificar al Señor está en Dios me tiene como piloto solamente para compartirle a todos los pasajeros, ¿sí? ¿Y qué tal si lo estrellas el avión? Y eres cristiano y todos saben que eres cristiano, pero no hiciste lo correcto. ¿Qué va a pensar los no creyentes? ¿Sí? ¿Qué va a pensar de aquel que hace, que cultiva algo que no debería de cultivar? ¿Sí? Y no estoy hablando de cultivar marihuana y todas esas cosas que son ilícitas. Estoy hablando de lo lícito, ¿sí? Pero ¿qué va a pensar la gente si tu trabajo principal es, sí, ven y predica el evangelio? Mira, en Haití hace como 12 años hubo un terremoto muy grande, ¿sí? Y ya saben, llegan muchos evangelistas, qué bueno, gracias a Dios que siempre tiene misioneros que van, ¿sí?, a ayudar. Pero este evangelista en particular fue corrido del país inmediatamente. ¿Y sabes por qué? No porque era cristiano ni porque estaba evangelizando, ¿sí? ¿Sabes qué hizo? En lugar de ayudar a sacar los escombros de las personas que estaban abajo todavía vivas de ese terremoto, se subió en los escombros y desde los escombros abrió las escrituras y empezó a predicar el evangelio. Parece que todo está muy bien. Pero él no buscó hacer su trabajo primario, que era salvar vidas por lo pronto. Lo corrieron del país, lo quitaron y le dijeron, y sale una mano, después de que lo quitan, sale una mano ahí, ¿sí?, todavía vivo, y él estaba aplastándolo con su peso, ¿sí? Muchas veces parece que estamos haciendo lo correcto, pero no es así. Porque tenemos una falsa teología del trabajo, ¿sí? Mi trabajo está para evangelizar. No, tu trabajo está para hacer lo que te están pidiendo que hagas.
y evangeliza. Da testimonio, ¿sí? Lleva la palabra. Pero ese no es el fin final de tu trabajo, ¿sí? Sino el fin final de tu trabajo es que tu trabajo sirva para florecer al mundo a través de lo que entiendes como fe y como evangelio, ¿sí? Tal vez esto te parezca muy radical, pero si no pensamos en lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, nuestra evangelización, nuestro compartir, nuestro testimonio va a decir totalmente lo contrario a lo que dice la palabra. Que en lugar de amar al prójimo, lo estás aplastando. Sí. Entonces ten cuidado, no dejes de predicar a todas partes, a todo lugar, ¿sí? En todo tiempo lícitamente. No dejes de predicar el evangelio, pero a través de tu trabajo. ¿Y cómo es? Ahorita vamos a ver otra parte importante. Mira, un día invité a un misionero a hablarle. Hace como 8 años empecé la iglesia San Pedro Church allá en San Pedro, ¿sí? Y había un grupo de hombres de negocios que iniciaron conmigo, y yo lo que quería era que ellos tuvieran una correcta teología del trabajo, porque en San Pedro, en Monterrey, trabajo significa emprendedores, significa negocios, significa… Entonces nuestro contexto era llevar el evangelio a todas ese tipo de personas en su propio lenguaje. Entonces invité a este misionero para que hablara sobre sobre cómo compartir el evangelio en tu lugar de trabajo, ¿sí? O a través de tu trabajo, ¿sí? Y mira, lo primero que él empezó esta pequeña conferencia con 12 hombres de negocios ahí, ¿sí? Él dijo, no roben. Y dije, no, pues claro, pues la ética, la moral, no robar, ¿sí? Pero después dijo, no roben en sus trabajos hablando del evangelio. Eso me puso así como que hablando del evangelio voy a robar. Si la Biblia me dice que a tiempo y fuera de tiempo yo predique el evangelio. O sea, ¿de qué se trata? ¿A quién traje? Dije, sí, pero pues ya estaba ahí, ya ni modo que lo parara, ¿verdad? Entonces dije, después lo arreglo con el grupo. Y me quedé bien extrañado, porque a mí me habían enseñado que yo debía hablar del evangelio en mi trabajo, porque era mi función en mi trabajo como arquitecto, sí. Me habían enseñado eso, sí. Entonces, pero cuando él lo empezó a explicar, todo tuvo sentido, sí. Tenía mucho sentido lo que decía. Las escrituras nos enseñan que debemos predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, siempre y cuando no hagamos algo ilícito. ¿Y qué quiere decir esto? Hacer algo ilícito es usar el tiempo de tu trabajo para el cual una compañía te paga, ¿sí? Para hacer otra cosa distinta. Y otra cosa distinta es predicar el evangelio cuando estás en horario de trabajo, ¿sí? Y por lo tanto, no te están pagando para predicar el evangelio. ¿Por qué no esperas a terminar el horario de trabajo y le dices, oye, ¿por qué no nos tomamos un café después de trabajar? Y te explico todo esto, ¿sí? Pero si tú lo haces en tu horario de trabajo, mira, si tú lo haces aquí, estudiando matemáticas, y el maestro está enseñándote matemáticas, y tú estás estudiando matemáticas, y empiezas a compartir el evangelio a alguien, ¿sí? Y dejas de estudiar matemáticas, estás robándole el tiempo al maestro. Tienes que tener cuidado. Entonces a veces lo que hacemos parece que es algo correcto, pero no lo es. Mejor espérate o llega más temprano a tu oficina, a tu lugar de trabajo, a tu clase. Llega más temprano y decirle, oye, ¿cómo ves si platicamos? No sé a qué horas empiezan las clases aquí, pero si empiezan a las 8, ¿cómo ves si llegamos a las 7:30 y nos vemos aquí en el Café UCLA y ahí platicamos? ¿Sí?
Y platicamos del evangelio y platicamos de cómo o lo discipulamos pero a partir del horario de clase, tu enfoque es clase, ¿sí? Es tu clase. ¿Sí? Cuando daba clases de arquitectura, hablábamos mucho de las ciudades y de las ciudades fortificadas, ¿sí? Y pues yo enseñaba las ciudades bíblicas, ¿verdad? Aprovechaba, pero enseñaba las ciudades bíblicas fortificadas, no estaba presentando el evangelio. Pero después de todo eso, siempre había un alumno que decía: oiga, profesor, ¿me podría explicar un poco más sobre qué significaba Nínive? ¿Sí? ¿Por qué es que corría tres días y 3 noches? O sea, ¿qué tan grande estaba la ciudad? Dije, no, aquí. Después de la clase, pues ahí, ahora sí le presentaba, ¿sí? Pero no en mi clase. Entonces, fíjate bien, y esto me lleva al último punto. Una correcta teología del trabajo te guía en los retos morales que te enfrentas en tu trabajo, en tu escuela, No sé si alguno de ustedes se ha enfrentado, yo creo que sí, y lo digo con toda, a lo mejor Luis me va a regañar al último, ¿no? Pero me lo digo con toda certeza. ¿Por qué? Porque todos los que estamos aquí somos pecadores. Y hemos encontrado cosas como estas. Ojalá y no, pero la UCLA no está exenta de esto. Pero tal vez aquí haya tentaciones de copiar. Haya tentaciones de consumir drogas. Haya tentaciones de no ser ético. Porque no estamos exentos. Una vez un predicador decía: la iglesia es el lugar al que primero va el diablo, ¿sí? Y no precisamente para adorar sino para estarte viendo y a ver cómo te agarra, ¿verdad? Cuando ya salgas, ¿sí? O a veces te agarra adentro y te empieza a poner: oye, critica a aquel porque mira cómo vino vestido, y critica, ¿sí? Pero es el primero, ¿sí? O sea, no porque sea una universidad cristiana estamos exentos, no porque seamos cristianos estamos exentos, no porque tenga una empresa cristiana estamos exentos, ¿sí? Pero esto es lo que el Señor nos está enseñando. Una correcta teología del trabajo te guía en los retos morales que te enfrentas. Alguien te dice: ¿sabes qué? Sé que no estudiaste, sé que estás llorando, ¿sabes qué? Yo tengo el examen. Una correcta teología del trabajo te enseña cómo detener, cómo obstaculizar, cómo correr de eso, ¿sí? Y cómo te dice: si el Señor te ha puesto aquí y por alguna razón tú no estudiaste y no estás listo para el examen, ni modo, lo repruebas. Pero siempre hay una segunda oportunidad, ¿verdad? Espero que haya aquí en la UCLA segundas oportunidades, ¿verdad? Pero siempre habrá una segunda oportunidad. No, pero ¿cómo? Soy cristiano. Y luego, somos pecadores igual que los demás, ¿sí? El ser cristiano no es mi identidad. El ser hijo de Dios, que lucha la buena batalla de la fe, es mi identidad, pero no el concepto de ser cristiano, ¿sí? Necesitamos un GPS para ir guiándonos en nuestra vocación, en nuestros estudios aquí, en nuestro trabajo diario. Necesitamos un GPS, pero ese GPS es tu fe, la fe que Cristo ha puesto, que el Espíritu de Dios ha puesto en ti, en Cristo Jesús, de que Él te tiene aquí con el propósito de estudiar de tal forma que te prepares para el futuro que tiene esta ciudad, este país o tu ciudad, ¿sí? Quiere que te prepares y que te prepares para ser un agente transformador de la historia de la redención que Dios quiere cambiar. La presión va a venir, la presión moral va a venir, corrupción hay por todas partes, ¿sí? Cuando yo dejé mi trabajo como planificador urbano en una de las ciudades aquí en el área metropolitana, yo dije: por fin lo dejo y ahora voy a estar entre puros cristianos, todo va a ser bien padre, ya no voy a tener presiones, ya no voy a tener críticas, ya no voy a tener, todo va a estar como en el cielo, ¿sí? Se encargaron fácilmente muchas personas de corregirme.
a través de presionarme, a través de criticarme, a través de, ¿sí? Porque yo hago lo mismo, ¿sí? Somos pecadores, pero pecadores arrepentidos que Dios está transformando tu vida y que quiere usarte para transformar la cultura, la sociedad, la iglesia. Sí. Sí, tal vez en tu trabajo puedes, cuando salgas, puedes perder tu trabajo con lo que digas y hagas. Tal vez te dicen, vende este producto, pero haz que no vean las letras pequeñitas, ¿sí? Pero tú como cristiano no puedes hacer eso. Es que voy a perder mi trabajo si les digo que le lean bien. Entonces les digo, léanlo todo. O sea, voy a perder mi trabajo. Mira, si Dios te puso en ese trabajo, Dios te va a cuidar en ese trabajo. Si Dios te dijo que estuvieras en esta carrera y vas a reprobar 2 materias, pídele a Dios perdón, primero por reprobar, claro que sí. Y segundo, prepárate mejor para la segunda oportunidad, ¿sí? Pero viene, porque Dios te puso aquí. Cuando llegué al seminario allá en Carolina del Norte, la primera clase después de aprender inglés a mis 39 años, yo aprendí inglés allá en los Estados Unidos a mis 39 años, pero la primera clase que tuve en el seminario fue griego en inglés, ¿sí? Griego en inglés. A los 3 días estaba diciendo, Señor, ya me doy. No, ya me voy a devolver a Monterrey. O sea, ¿qué es esto? ¿Sí? Pero el Señor me mostró que Él me quería ahí, sí. El Señor me mostró que Él quería que estuviera ahí. En mi pecado estaba devuélvete, pero en la voluntad de Dios estaba quédate ahí, sí. Una teología del trabajo centrada en Cristo te da el secreto para dejarte guiar por tus convicciones cristianas. Mira, Cristo tuvo el trabajo más difícil y sin embargo se sostuvo, porque su propósito para su trabajo éramos tú y yo. Cristo perdió toda identidad para darte una identidad que tú habías perdido por el pecado. El perfecto vino por los imperfectos para recuperar la justicia de Dios en nosotros. Cristo se ensució las manos al hacerte hombre, para que tu hombre como hombre y mujer, que tus manos fueran limpiadas como el hombre pecador que eres. El trabajo de Cristo le da valor a tu trabajo porque Él vino a renovar el mundo y Él tiene un propósito para tu trabajo. No es tu empresa la que tiene el propósito principal, es Cristo para renovar tal vez salarios en la empresa, tal vez muchas cosas que luches por, ¿sí? A través de tu trabajo. Cristo no solo recibió un salario bajo por hacer su trabajo, sino Él pagó un salario muy alto para trabajar por ti y por mí. ¿No te ayuda esto a enfrentar las injusticias de tu trabajo? Esto es el secreto de nuestro GPS, de nuestra guía para nuestra vocación, que Cristo también pasó por todo esto y está caminando contigo como arquitecto, como licenciado, como futuro estudiante, como futura, como secretaria, como administrador, como profesor, como pastor. Sí. Amén. ¿Qué les parece? ¿Se arrepintieron de venir? ¿Estamos bien? ¿Sí? Mucho que pensar, ¿verdad? Vamos a seguir un poco y después vamos a dar un poco de tiempo para preguntas y respuestas si las hay. Pero voy a pedir a Aarón que venga y presente un tema en el cual cómo tu trabajo es parte de esta restauración que hemos hablado y cómo se puede aplicar ya más específicamente, ¿sí? Cómo tu profesión, cómo tus estudios, cómo tu trabajo actual, etcétera. Pero vamos a hablar un poco sobre le llamamos el discipulado exílico, es decir, tu trabajo en medio de un exilio o tu trabajo en medio de una ciudad perfecta. ¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos? ¿A qué somos llamados, verdad? ¿Podemos seguir directo, Luis? ¿Sí? Ok, entonces seguimos directo.
Aarón está pastoreando una iglesia también y está trabajando con nosotros en City to City, en el área de fe y trabajo precisamente. Entonces tiene algo interesante que compartir con ustedes. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo se encuentran? Está bueno el climita, ¿verdad? Me dijeron que es nuevo. ¿Relaja? Sí, como que te siente... Se nota. Muchas gracias por la invitación a poder compartirles esto. Mi nombre es Aarón Herrera. Yo fui llamado por Dios para estudiar en la Universidad de Texas A&M en Kingsville, y después Dios me llamó a trabajar 10 años en el área del acero aquí en Monterrey. En los últimos 7 fue en Ternium como controlador de proyectos. Y bueno, últimamente y recientemente Dios me ha llamado a ser pastor y también trabajar vocacionalmente con esta iniciativa de fe y trabajo aquí en Monterrey. Me gustaría hablarte acerca de un tema muy importante, dándole secuencia a lo que nos platicó Andrés en este tema de la historia de la redención de la Biblia, que está en 4 capítulos, que lo vemos. Está la creación, la caída, la redención y la consumación. Y en la historia de la Biblia hay varias temáticas, ¿sí?, que le dan paso a todos estos capítulos, que Dios quiere que entendamos. Está la temática, por ejemplo, acerca del pacto, que lo asimila al matrimonio, y lo vemos en los diferentes capítulos. Está la temática de un hijo que abandona la casa y se va y es rescatado y regresa con el padre, y también lo vemos en los capítulos. O está como aquel que es desterrado de su hogar y ha sido llamado a vivir en el exilio. Y es una temática muy importante y que está muy penetrada en toda la Biblia. Lo vemos desde Adán, desde el inicio, lo vemos en el reino de Israel, lo vemos en Jesús y lo vemos demasiado en la iglesia. Y el hecho de que Dios nos lo dé tanto es porque Él quiere que entendamos a través de estos lentes, de esta temática, quizá lo profundo que realmente debe de ser el ministerio, lo profundo que debe de ser la manera en la que veamos la vida, que veamos el discipulado, que veamos a la familia y subsecuentemente la forma en que podemos ver el trabajo. Así que por eso nos gusta hablar de esto, de este discipulado exílico, en el que nos habla más que nada de la situación en la que nos encontramos. ¿En dónde estamos? ¿En qué lugar? ¿En qué tiempo estamos posicionados? Eso nos va a ayudar mucho a entender la cuestión de nuestro trabajo. Y por eso vamos a ver 2 perspectivas. Hay 2 modelos que utilizamos. Está el modelo de Jerusalén y está el modelo de Babilonia, ¿sí? Entonces me voy a ir explicando un poquito cuáles son estos 2 diferentes modelos para ir entendiendo subsecuentemente a qué me refiero con el discipulado exílico. Primero, en la perspectiva situacional de Jerusalén, aquí me estoy enfocando en lo que es Primera de Reyes del 1 al 11 más o menos, Segunda de Crónicas 1 al 9, en donde habla del reinado del rey Salomón. En la perspectiva de Jerusalén, yo estoy hablando en la situación de la época dorada del reino de Dios, en donde había el mayor florecimiento en toda la nación. Eran reconocidas por todas las naciones que estaban a su alrededor. Se veía riqueza, había prosperidad en lo que hacían. El palacio, el templo, la pared de la ciudad, todo eso anunciaba a que iniciaban obras y las terminaban, cosa que no siempre sucedía. Ellos eran protegidos, el ejército que había en esta situación era muy importante, era muy reconocido, pero también internamente la ley se basaba en lo que ellos creían, en la moralidad que ellos entendían, en el estilo de vida que ellos tenían, en la ley, el gobierno. Todos ellos eran regidos por la misma fe que los conectaba. Había mucho florecimiento.
¿sí? Había el hecho de cómo fue construido el templo, cómo fue construido el palacio. Muchos de los materiales venían de otras naciones, quiere decir que había negocio, había mercado. Era un lugar en donde venían a hacer, ¿cómo se dice? El trading con las demás naciones que venían a hacer negocios precisamente contigo. En esta situación, el pueblo de Israel se sentía muy orgulloso de pertenecer al reino. Había una identidad nacional, el culto era institucional. Era un mandato que se tenía que celebrar. Había mucha influencia, era la cultura dominante, significaba que la educación, la moralidad, la familia, el mercado, todo lo que existía era influenciado precisamente por la fe que ellos tenían, ¿sí? Había mucha apreciación de las artes, de la música, de la escultura, de la arquitectura que ellos se podía ver. Había mucha apreciación por todo lo que existía. Esa era la situación en Jerusalén. Fue un tiempo, un espacio que ellos pudieron ver. Y conoces la historia de lo que pasó una generación después. Después se vino una guerra civil, empezaron a ser atacados por las naciones, llegó al punto donde se dividió el reino, fueron sacados de sus lugares de orígenes y fueron forzados a vivir en otra parte, y solamente quedó un reino, el de Judá, y vivió en Babilonia. Y esa es la otra situación que me gustaría hacer aquí contraste, porque a diferencia de en Jerusalén, cuando ellos vivieron en Babilonia fue la época del juicio de Dios. No fue un accidente. Dios estaba permitiendo que ellos vivieran ahí. Era parte de la voluntad de Él que el pueblo que quedaba experimentara esta situación. Había opresión porque estaban forzados a tener que vivir en esta tierra. Se sentían completamente vulnerables. Las creencias que ellos tenían, el estilo de vida, ahora era juzgado por un gobierno diferente, por leyes diferentes. Ellos estaban siendo cuidados por un ejército, por una policía que no creían lo mismo que ellos. Ya no eran una gran nación que tenía toda una gran reputación. Ahora simplemente era una aglomeración de personas que habían sufrido física y moralmente y estaban viviendo forzosamente en este lugar. Había mucha oposición a ellos. Cualquier influencia que ellos quisieran hacer en la cultura siempre iba a ser cuesta arriba. Ellos ahora eran la minoría. No tenían una identidad en el lugar en donde estaban. No había una pertenencia en la tierra. El culto institucionalizado se suspendió por completo y ahora inclusive eran forzados en muchas ocasiones a tener que adorar a ídolos que ellos no conocían. Esa fue otra situación que vivió el pueblo de Israel. Pero estas dos situaciones están parte de la historia de la Biblia, eran parte del plan de redención de Dios, las dos situaciones. ¿A qué voy con esto? A que por un lado, cuando nosotros vemos en la situación en que el pueblo vivió en Jerusalén, nosotros podemos ver que el llamado de Dios era a que las demás naciones fueran a Jerusalén, que los reconocieran a ellos, que los admiraran a ellos. Lo que ellos hacían era una cultura dominante, era una cultura que reflejaba el poderío, era una cultura que, si vemos en la Biblia, era un reflejo de lo que era Isaías 60, de lo que era Apocalipsis 20, 21, esta situación que ellos estaban experimentando. Las personas vivían en un confort natural, porque lo que ellos creían, como ellos vivían, se conectaba claramente con la ciudad y la gente los admiraba. ¿Sí? Era una cultura de confort, de alegría, de apreciación por lo que hacían. Pero en Babilonia el llamado fue diferente. Aunque en Jerusalén nosotros podemos ver que Dios estaba bendiciendo a las demás naciones a través de lo que hacía en Jerusalén, en Jeremías, en
En Babilonia, el llamado de Dios no fue tan lógico como se pensaba en Jerusalén. Porque lo lógico era que si toda la bendición era en Jerusalén, que si el florecimiento era en Jerusalén, lo lógico hubiera sido que cuando estaban en Babilonia le pusieran pausa a la vida. Detuvieran la vida un poco, que se encerraran entre ellos, dejaran que pasara el tiempo hasta que pudieran regresar a Jerusalén. Esa era la lógica. Sin embargo, el llamado de Dios a ellos, nosotros lo podemos ver en Jeremías 29, versículo 4 al 7. Esto es lo que dice, ustedes lo pueden seguir ahí en sus Biblias. Dice, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia. Construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto. Cásense y tengan hijos e hijas, y casen a sus hijos e hijas, para que a su vez ellos les den nietos. Multiplíquense allá y no disminuyan. Además, busquen el bienestar de la ciudad donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. El llamado de Dios fue diferente. Porque el llamado que Dios le hizo al reino, al pueblo, fue: involúcrense en la cultura. Trabajen con ellos, cultiven con ellos. Volteen a ver a la ciudad. Vean lo que haya bueno y resáltenlo en las personas, en el arte, en las habilidades, en las formas de hacer las cosas. Sean fructíferos en medio de Babilonia. Eso es lo que les está pidiendo. No se encierren. No traten de hacer una mini Jerusalén adentro de Babilonia. Al contrario, involúcrense con ellos, pero mantengan la identidad. No pierdan la identidad. Sean todavía del pueblo de Dios. Mantengan lo que los hace ser pueblo de Dios. Obedézcanme a mí, pero sírvanle a los demás. Esa es la percepción, eso es lo que se veía en Babilonia. ¿Por qué? Porque Dios todavía estaba haciendo que Israel fuera de bendición a las otras naciones. Son situaciones diferentes, muy diferentes, como las puedes ver. Y lo que la gente desarrollaba en una o en otra perspectiva era muy diferente, porque si nos vamos a la identidad del pueblo, entonces, si yo estoy en Jerusalén, en una cultura en la que es dominante, mi identidad va a ser reforzada por todo lo que ocurre, lo que yo creo, lo que yo pienso, mi fe, mi moralidad va a ser reforzada precisamente por las leyes. Yo voy a desarrollar una notoria, una natural comodidad en donde estoy, porque las cosas son como deberían de ser. Así las aprecio. Me voy a sentir seguro. Voy a sentir que realmente estoy haciendo el trabajo de Dios, el llamado de Dios. Es notorio. Estoy en Jerusalén. Y al final yo voy a esperar, o yo voy a ver que mi cultura, lo que yo haga, va a ser muy atractivo para las demás personas. Así es como está sucediendo. Esa es la identidad que ellos tenían. Pero el llamado de Dios a las personas que vivían en Babilonia tenían que desarrollar una identidad completamente diferente. Porque ellos eran la minoría. La influencia que ellos tenían no era tan notoria como la tenían en Jerusalén. Quiere decir que la fe de ellos iba a batallar mucho para conectar con la fe de lo que se creía en la ciudad. Ellos lo iban a vivir. Y Babilonia no iba a sentir la necesidad de tener que cambiar su fe. Israel es la minoría. Ellos iban a sentir desencajados constantemente. Sus pensamientos, su forma de hablar, su forma de actuar. De alguna manera ellos van a desarrollar esta identidad en donde van a sentir que pareciera que no caben. ¿Sí?
las propuestas, las innovaciones, las ideas que ellos quisieran ofrecer, tendrían que hacer mucho poder de convencimiento. Tenían que mostrarles al pueblo de Babilonia de qué manera esta innovación, esta idea les pudiera ser de beneficio, porque no pensaban igual que el pueblo de Israel. Se iban a sentir constantemente vulnerables, constantemente tenían que prender la alarma. No solamente por la seguridad íntegra que tienen, no solamente en la seguridad física, sino en la seguridad moral, la seguridad de la fe. Ellos iban a tener que estar muy alertas de dónde estaban viviendo. Era algo muy diferente. ¿Cuál es el problema? El problema aquí sería que yo estuviera en Babilonia pensando que mi identidad debería ser como una de las personas que viven en Jerusalén. Porque se sintió. Porque si yo vivo en Babilonia pensando que yo debo de ser la cultura dominante y que yo debo de ser la cultura correcta, yo voy a estar en constante guerra con lo que esté afuera. Constantemente, nada me va a gustar. Todo lo voy a criticar. Si yo estoy en Babilonia pensando que realmente debería vivir como si fuera en Jerusalén, yo voy a tener que separarme de la ciudad. Voy a tener que poner una cerca alrededor mío, una esfera, porque voy a tratar de buscar mi comodidad y mi seguridad. Si así fuera, yo voy a empezar a tomar decisiones individualistas que se traten de mí, porque como no voy a estar seguro, como no voy a estar cómodo y mi identidad me dice que debo de estar cómodo, yo voy a estar constantemente buscando eso. ¿Sí? Criticará la persona constantemente lo que haga la cultura. No podrá apreciar las cosas que hay. No podrá ver lo bueno. Habrá una guerra constante con lo que tiene. Y por si fuera poco, sí sucederá lo que nos decía Andrés. De alguna manera muy sutil, la persona se va a sentir superior a las personas que viven en Babilonia. ¿Por qué? Porque la persona vive en un lugar diferente. ¿Sí? No está siendo consciente del llamado y del lugar y del tiempo en el que habita. ¿Por qué hablo de todo esto? ¿Por qué hago todo este rollo? Porque precisamente, ¿cuál debería de ser nuestra perspectiva de la situación en la que nos encontramos ahora? ¿Sí? Primera de Pedro 1:17 dice, ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Primera de Pedro 2:11, queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Filipenses 3:20. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador y al Señor Jesucristo. Hebreos 13:14. Pues aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad venidera. Juan 17:14-18, Jesús dijo, yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son de este mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. La situación en la que nos encontramos nosotros, amigos míos, es la situación en Babilonia. No vivimos en Jerusalén. No está mal que quisiéramos lo de Jerusalén, es el deseo que todos nosotros tenemos, es el deseo del corazón. Es otra vez, es lo que apuntamos, es lo que la historia de la Biblia al final va a llegar. Pero en el lugar en donde estamos, dice la palabra, dice Cristo, ustedes están viviendo como exiliados. ¿En dónde? En la ciudad en la que estamos, en Monterrey. Significa
que si no entendemos el llamado de Dios para nosotros, es posible que algunos de nosotros vayamos a vivir en conflicto constante con la ciudad. Y significa que la forma en que veamos el trabajo no va a conectar con la fe. Por eso estamos diciendo esto, por eso es muy importante. Porque es muy importante que veamos en dónde estamos, cuál es la identidad que debe de estarse desarrollando en nuestras vidas. Te voy a dar un ejemplo muy fácil para ya pasar a los grupos. Es algo que tal vez sí pudieras identificarte y que pudieras contrarrestar. Vamos a ver, por ejemplo, qué significa ser un discípulo que tiene la perspectiva situacional de que vive en Jerusalén. ¿Cómo lo veríamos? Un discípulo en Jerusalén, por ejemplo, las relaciones que tiene va a ser principalmente con personas cristianas, ¿verdad? Principalmente se va a relacionar con ellos. Un discípulo en Jerusalén, la actitud ante el inconverso va a sentirse de una manera triunfalista, pero algo evangelística. Porque vas a ver a la persona inconversa y la vas a ver como un gran número que se puede agregar a tu iglesia. Pero de alguna manera tú vas a sentir que estás por encima de esta persona. Tal vez no lo expresas, tal vez no lo dices, pero sí es un sentimiento que está profundo, que se desarrolla en la profundidad. El discípulo en Jerusalén, el involucramiento cultural que tenga va a ser muy moderado y en muchas ocasiones vas a querer alejarte de la cultura. No vas a querer involucrarte tanto en las festividades, en lo que la cultura valora, en el entretenimiento de la cultura, en muchas cosas culturales. Vas a tratar de hacerte para un lado porque no está de acuerdo a la forma de pensar que tú tienes. La valoración de los principios culturales, vamos a tener una sobreestima de los valores bíblicos. No que no debemos de estimarlos, pero va a ser una sobreestimación de ellos y una subestimación de los valores que te proporciona la ciudad. Por ejemplo, es una ciudad muy trabajadora. Pero si eres un discípulo que tiene la idea de que debe estar en Jerusalén, tú vas a ver más a la honradez como algo más valioso que el tiempo de trabajo, que la productividad. Es algo que simplemente sobreestimamos algo y subestimamos algo. La inversión del tiempo, intentarás pasar la mayor parte del tiempo en la iglesia, en las actividades, en el círculo, ¿sí? En donde estás cómodo, en donde te desenvuelves fácilmente, y en el llamado de vida vas a resaltar el llamado ministerial por encima del llamado laico. Y he conocido muchas personas que utilizan el trabajo laico simplemente para poder realizar el trabajo ministerial, y vas a vivir desconectado. El domingo va a ser muy importante, el sábado en la tarde va a ser muy importante, pero el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes va a ser un pesar. El discípulo en Babilonia, sin embargo, de acuerdo a lo que estábamos viendo, las relaciones, va a intentar relacionarse con la gente que lo rodea, cualquiera que sea, porque es su influencia. Llámese compañeros, llámese iglesia, llámese amigos, llámese vecinos. Estas son las personas que lo rodean. El discípulo en Babilonia va a tener una actitud de servicio a las demás personas, va a querer cultivar con ellos, va a querer trabajar con ellos. El discípulo en Babilonia entiende y valora la cultura en la que vive, pero la confronta al mismo tiempo. No es que todo lo que haga la cultura es bueno, sino que aprendes a confrontarlo, aprendes a resaltar lo que deba de ser resaltado, a ver las expresiones de Dios que puede haber inclusive en lo que estén haciendo mal, o inclusive en las cosas que tal vez no se van a conectar con la fe, que no encaja. Un ejemplo a ver si puedo hacer el ejemplo. Un ejemplo muy común, por ejemplo, sería el Día de los Muertos. ¿Sí? El Día de los Muertos para la iglesia cristiana es algo que es una aberración al culto de Dios. Pero cuando llega alguien y abre una caja así de pan de muerto, ¿qué onda?
Le dices que no, llévenselo, no me lo quiero comer, lo odio. No, pues te lo echas. Está rico. ¿O no? Está rico el del Costco. ¿Lo han probado el de Costco relleno? Está buenísimo ese pan. O sea, no todo lo que la cultura o que la tradición proponga debe ser erróneo. No sé si te ha tocado durante el Día de Muertos, no se lo vayas a contar a tu pastor, pero que algún día vayas acá a San Pedro, en donde decoran los altares. Otra vez, si hablamos del culto, del significado, sería una aberración para nosotros, pero la habilidad que tienen, la creatividad de las personas de hacer arte, de dedicarlo, de hacer cosas bonitas con las manos, las habilidades que hacen, amigos, eso es algo que se debe de resaltar. Son buenos haciendo lo que hacen. Ok, la fe no encaja completamente con lo que ellos hacen, con lo que ellos celebran. No encaja el significado de lo que ellos hacen, pero hay cosas de la cultura muy importantes que sí pudiéramos resaltar, que no debemos de inmediatamente cerrar la puerta. Sigue la valoración de los principios culturales, esto es lo que hablaba Andrés, es aprender a valorar los fundamentos bíblicos, morales y éticos, pero también estimar los valores fundamentales de la ciudad. Es lo que él decía, o sea, la honradez contra la productividad. Los dos son importantes, hay que sacar el trabajo, ¿sí? Inversión de tiempo, es aprender a tener tiempo de calidad en la iglesia para poder invertir tiempo en la ciudad en la que vives. Es tiempo en la iglesia, tiempo de calidad en el discipulado. ¿Por qué? Porque tienes que salir a la ciudad y tienes que estar allá afuera. Y tienes que trabajar y tienes que cultivar con las demás personas. Al final, el llamado de vida es reconocer que el llamado de Dios no hace una diferencia entre lo ministerial y el laico. Todos los oficios le sirven a Él. En todos los oficios se está creando, se está cultivando. Es tan importante que el domingo tú sientas la adoración a Dios, así como lo haces el martes en el que estás terminando los reportes para entregar.